En las empinadas fronteras entre Nepal y la República Popular China, se alza un icono de la naturaleza a escala mundial. Las curiosidades del monte Everest hacen volar nuestra imaginación con los impresionantes paisajes de una montaña imponente, en cuya escalada muchos han perecido. Son diversas las leyendas que se tejen en torno a este gigante de la naturaleza. Los misterios del monte Everest que permanecen en las más profundas entrañas de esta impresionante montaña. A 8.848 metros se alza la cima más alta del mundo, en una cadena montañosa que divide al Nepal del territorio chino. Los misterios del monte Everest se reúnen, algunas de las historias más increíbles del alpinismo, y entre ellas destaca una de las leyendas de fantasmas más populares. Hubo un alpinista del pueblo Sherpa llamado Pemba Dorje. Este hombre batió el récord de rapidez en subir a la cima: 8 horas y 10 minutos. La hazaña fue lograda el 21 de mayo de 2004, pero también es reconocido por lo que sucedió 3 días después. Se dice que cuando se acercaba a la cumbre de la columna sur, vio un grupo de alpinistas fallecidos que estaban rodeados de algo sobrenatural. Él menciona que vio algunos espíritus en forma de sombras negras que estiraban las manos hacia él, pidiendo algo de comer. Muchos sherpas creen que los fantasmas del Everest no descansarán hasta que tengan un entierro adecuado. Pero teniendo en cuenta la gran cantidad de cadáveres que han quedado atrapados en la zona muerta, está difícil que este lugar se libre de fantasmas por el momento. Las leyendas y los misterios del monte Everest sobre fantasmas no se detienen. Otra de las más populares se contextualiza en 1975, cuando Douglas Caston y Doug Scott, dos alpinistas británicos, se vieron obligados a pasar una noche en la zona muerta después de haber realizado el ascenso. Hicieron un hoyo en la nieve y se metieron allí para pasar la noche, seguros de que no lo lograrían. Se quedaron sin oxígeno, ni comida y sin calentador. Era una situación absolutamente desesperada, pero de pronto sucedió algo extraño. Y lo sintieron la presencia de otra persona con ellos. Alguien les proporcionaba calor corporal y les daba consejos para mantenerse vivos. Otros escaladores han reportado una presencia similar. Cuando están en situaciones de necesidad. Y sin duda que entre los misterios más tristes del monte Everest se encuentran aquellos relacionados con los cientos de alpinistas que murieron en el camino del ascenso. Se cree que a lo largo de la montaña se acumulan unos 300 cadáveres, congelados en los puntos en donde murieron. Uno de los más famosos es el cadáver del Salvador, que recibió ese apodo
por la posición en la que quedaron sus brazos. El hombre falleció en 1997 y desde entonces el Everest se convirtió en su tumba eterna. Tanto ese como otros cadáveres congelados son usados por los alpinistas como punto de referencia. Y si seguimos profundizando en los misterios del Monte Everest, nos encontramos con una cosa realmente peculiar. En mayo de 2017 llegaron informes al campamento base de Everest, donde se reportaban 4 cadáveres hallados en el campamento 4, que está localizado a 7.950 metros. Parecía que habían muerto de mal de altura y fueron encontrados mientras se realizaba la búsqueda del cadáver de un escalador eslovaco. Lo curioso es que en la lista de las agencias de escalada no faltaba ningún alpinista. El Ministerio de Turismo nepalí informó que podían ser cadáveres del año pasado. Pero fue sorprendente descubrir que no había escaladores no contabilizados. El caso sigue abierto. Lo que pudo suceder o quiénes eran esos alpinistas aún sigue siendo todo un misterio. Otro de los misterios del Monte Everest, posiblemente de los más perturbadores, tiene que ver con la posible presencia de una fuerza sobrenatural. El escalador inglés Frank Smythe se encontraba a 8.565 metros en la cordillera norte del Everest. Era 1933 y su primer intento. Y fue entonces cuando presenció algo muy extraño: 2 objetos que flotaban en el cielo, que permanecían inmóviles, pero que latían al mismo tiempo, muy lentamente, al igual que lo hacía su corazón. Antes de esto, había sentido una presencia sobrenatural cerca de él, mientras ascendía. Había sido tan real que incluso había sacado un pedazo de pastel de su bolsillo para darle a aquel nuevo compañero. Pero resultó que este era invisible. Y como no, uno de los misterios favoritos de los amantes a estos temas, y que ha pasado por aquí, por Píldora del Misterio, en más de un programa, es la leyenda del Yeti. Seguro que has escuchado hablar de la criatura bípoda y nocturna que vive en el Tíbet. Pues a lo largo del tiempo y durante varias expediciones se han encontrado huellas extrañas y se han recopilado muestras de ADN, tratando de descifrar si las historias locales son ciertas o no. Las pruebas de ADN hasta ahora tomadas corresponden a muestras de cabello y, según los analistas forenses, corresponden a un ADN completamente desconocido hasta ahora. ¿Será el Yeti o cualquier otra criatura? Y cerramos el recorrido por los misterios del Monte Everest contándote sobre el que quizás es el mayor de sus misterios. Son muchos los que quisieron intentar conquistar la cima de la montaña más alta del mundo,
pero que se llevaron esta gloria pueden no haber sido en realidad los primeros. En un documental producido por Discovery Channel se investigó sobre una tragedia ocurrida en 1924. Fue esa la fecha en la que George Mallory y Andrew Irvine emprendieron la descabellada misión de conquistar la cima del Everest. En esa misma escalada desaparecieron, sin que nadie jamás supiera qué había sido de ellos, y si habían o no alcanzado su ambiciosa meta. Muchos años después, en 1999, un grupo de exploradores, liderados por Jack Norton, descubrió el cuerpo de Mallory en la cara norte de la montaña. Este hallazgo implicaría que el honor de haber conquistado la cima, ese que se llevaron Sigmund Hillary y Tenzin Norgay en 1953, realmente correspondería a estos primeros alpinistas que habrían dejado su vida en la montaña. La realidad al respecto sigue dibujándose como un enigma. Estoy seguro que alguno de los enigmas que hemos enumerado aquí sobre el monte Everest no lo conocías. Y por aquí lo vamos a dejar hoy, despidiendo nuestro programa y recordando que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast: iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerda siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.